Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Gobierno adquirirá 50% de la producción agroindustrial pública y privada. En Venezuela la prioridad no es hacer elecciones, sino recuperar la economía. Gobierno venezolano envió ayuda humanitaria a Haití. El gobierno venezolano adquirirá el 50% de los rubros producidos por el sector agroindustrial del país para garantizar la distribución de los productos básicos. El Estado se reservó el derecho de adquirir ese porcentaje luego de aprobar un decreto que abarca agroindustria nacional, pública y privada. Los productos adquiridos por el gobierno serán distribuidos de manera directa a las comunidades por medio de unos comités especiales activados en el país. El presidente Nicolás Maduro aprobó el decreto y dijo que entraba en vigencia de manera inmediata. Pidió cumplirse estrictamente para elevar cada vez más la producción nacional de manera estable y sostenida. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que en estos momentos no era prioritario desarrollar un proceso electoral en el país. Maduro reconoció los problemas económicos que atraviesa Venezuela y consideró que ese es el tema a resolver de manera urgente. La prioridad no es hacer elecciones, la prioridad en Venezuela es recuperar la economía, atender al pueblo, seguir desarrollando la educación, la vivienda. No estar haciendo elecciones. Cuando venga en el 2018. Durante el primer trimestre de 2017, en caso de cumplirse con los requisitos previstos en la Constitución, en Venezuela se podría desarrollar un referendo revocatorio para determinar si la actual administración continúa en el poder. Presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas que transporta crudo desde el departamento colombiano de Arauca en la frontera noreste con Venezuela hasta las costas del Caribe. El atentado fue atribuido preliminarmente al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. La acción no causó derrame de petróleo, pues al momento del atentado no había bombeo de crudo. Tropas del Batallón Especial Energético y Vial número 1 de Colombia se trasladaron al lugar del ataque para asegurar el área. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. El huracán Matthew, la tormenta más poderosa en el Caribe en casi una década, se dirigía el miércoles hacia Bahamas y la costa oriental de Florida en Estados Unidos, después de haber azotado Haití y Cuba, causando la muerte de al menos 17 personas. Matthew, que según Naciones Unidas está generando la peor crisis humanitaria en Haití desde el devastador terremoto de 2010, impactó el martes con vientos de 230 km por hora, destrozando pueblos, tierras y cultivos y complejos turísticos. Tras el impacto en Haití, Venezuela es el primer país que envió un cargamento de 20 toneladas de ayuda humanitaria a esa nación. La ayuda contempló alimentos no perecederos, agua, cobijas, sábanas y medicamentos. Más de 1.300 millones de bolívares y $380.000 invertirá el gobierno venezolano para elevar la capacidad de producir y procesar la harina de maíz. El gobierno de Venezuela adquirirá con esta inversión 300 motores que serán activados en las fábricas procesadoras, precisó Erika Farías, viceministra para el área social. A través de la gran misión Saber y Trabajo está también la propuesta de la construcción de 100 plantas de producción de harina de maíz precocida. Ese es un proyecto que se le está pidiendo este financiamiento. Eso es posible, ya hay unas plantas de esas en el país y bueno, esto estaría aumentando la capacidad de producción por 1.200 toneladas mes de harina de maíz precocido a escala comunal, a escala comunitaria. El gobierno busca romper el monopolio que existe en ese sector controlado por el Grupo Polar. La harina de maíz se utiliza en Venezuela para la elaboración de varios platos típicos, entre ellos la tradicional arepa y la hallaca. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Gobierno adquirirá 50% de la producción agroindustrial pública y privada. En Venezuela la prioridad no es hacer elecciones, sino recuperar la economía. Gobierno venezolano envió ayuda humanitaria a Haití. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Visión Comunal, en contacto con las comunidades.